Imagina que tu vida se pone de cabeza en una sola noche. De repente, el pilar del hogar desaparece. Todo lo que tu familia poseía se esfuma. Y no queda nada, salvo una cabra débil y flaca. Para la mayoría, eso no es riqueza. Es apenas una cena. Pero para la madre de Ricardo, aquella cabra fue la semilla de la libertad financiera. El inicio de un viaje inspirador que cambiaría su vida y la de sus hijos para siempre. En este resumen te llevaré a través de una historia real, llena de lecciones sobre dinero, inversión y paciencia. Una historia que demuestra cómo el recurso más simple puede convertirse en la base de una gran riqueza. Si crees que una sola idea puede transformar tu vida, quédate hasta el final. Capítulo 1. La muerte del padre y la extraña herencia. Era una noche pesada, nublada. El cielo parecía compartir el dolor que se acercaba. Estábamos sentados alrededor de una pequeña fogata intentando combatir el frío que se había metido en nuestros corazones antes que en nuestros cuerpos. De pronto, alguien tocó la puerta. Un hombre serio dijo con voz firme, su padre ha muerto. En aquel pueblo, la muerte no significaba solo pérdida emocional. Arrastraba tradiciones duras. Según la costumbre, todo lo que el fallecido poseía, casa, tierra, herramientas, ganado, pasaba a la familia extensa, no a la esposa ni a los hijos. No era una opción, era ley no escrita. En pocas horas, los hombres entraron y se llevaron todo. El ganado, los sacos de grano, los muebles, hasta los utensilios de cocina. Nos quedamos mirando en silencio, hasta que alguien vio una cabra débil en un rincón. Déjenla, no sirve, dijeron. Y así, de toda la herencia, solo quedó esa cabra. Para ellos, era inútil. Para mi madre, era esperanza. Tenía dos opciones: sacrificarla y comer unos días. O cuidarla, dejarla reproducirse, soportar hambre temporal para construir algo mayor. Sin dudar, eligió la segunda. La cuidó como a uno más de la familia. Meses después, nació la primera cría. Pequeña, frágil, pero para nosotros fue el mayor logro desde la muerte de mi padre. La cabra se convirtió en leche. La leche, en ingreso. Capítulo 2. Dos cabras, dos destinos. Otra familia recibió también una cabra en circunstancias similares. Pero tomaron una decisión distinta. Con hambre y desesperación, la sacrificaron. Comieron bien un día, y volvieron a la pobreza. La diferencia no fue suerte. No fue recursos. Fue decisión. Ahí entendí algo profundo. La pobreza no es lo poco que tienes. Es lo que haces con lo poco que tienes. Quien mata la cabra, mata su futuro, decía mi madre. Capítulo 3. La riqueza sin esfuerzo se va sin aviso. Algunos primos heredaron grandes rebaños y tierras fértiles. Parecían ricos, pero no conocían el valor del esfuerzo. Vendieron animales para fiestas, ropa, apariencias. No reinvirtieron. En pocos meses, todo desapareció. Mientras ellos vendían, mi madre reinvertía. Mientras ellos consumían, nosotros construíamos. Lección clara: la herencia no garantiza riqueza. Es solo una prueba. Capítulo 4. El primer principio de inversión. Un día vendimos 2 cabras. Yo pensé que compraríamos lujos. Mi madre dijo, compraremos otra cabra y mejor alimento. Protesté, pero necesitamos comida. Respondió, nosotros comemos cada día, la inversión come con nosotros para siempre. Esa frase se quedó grabada en mí. No consumas el capital, haz que trabaje para ti. Capítulo 5. La paciencia. Nada fue rápido. No hubo riqueza de la noche a la mañana. Fue crecimiento lento, constante, disciplinado. Los vecinos se burlaban. Disfruten el dinero. Mi madre sonreía. Quien siembra hoy, cosecha mañana. La riqueza necesita tiempo. La paciencia es el puente entre la pobreza y la abundancia. Capítulos siguientes. Las escaleras hacia la libertad financiera. Cambiar la mentalidad. El dinero primero está en la mente, luego en el bolsillo. Controlar los gastos. No importa cuánto ganas, sino cuánto conservas y multiplicas. Diversificar ingresos. No dependas de una sola fuente. Si una falla, otra sostiene. Invertir en conocimiento. El saber multiplica el valor del dinero. Proteger el capital. Vive de las ganancias, no del activo principal. Reinvertir utilidades. Que cada ganancia construya otra ganancia. Aprovechar oportunidades. Las oportunidades pasan. Solo quien está preparado las ve. Conclusión. La historia de mi madre no fue solo sobre una cabra. Fue sobre mentalidad, sobre disciplina, sobre decisiones pequeñas repetidas en el tiempo. La riqueza no es suerte. No es magia, es estrategia sostenida. Si una mujer sencilla pudo cambiar su destino con una sola cabra, ¿qué podrías hacer tú con lo que ya tienes? La pregunta no es si puedes. La pregunta es, ¿vas a consumir tu cabra, o la vas a multiplicar? La ciudad de Babilonia, cuna del comercio y la sabiduría,
hogar de algunos de los hombres más ricos e inteligentes de la historia. En medio de sus mercados abarrotados y sus grandes puertas, nacieron historias de riqueza y éxito que aún hoy siguen inspirando al mundo. El hombre más rico de Babilonia no es solo una colección de relatos antiguos, es un tesoro de leyes financieras eternas que, si las aplicas hoy, pueden transformar tu vida como transformaron la de los habitantes de Babilonia hace miles de años. En este video viajaremos en el tiempo para encontrarnos con los hombres de Babilonia, aprender sus secretos y descubrir los principios dorados que construyeron sus fortunas. Y si te gustan este tipo de resúmenes que abren puertas al conocimiento, no olvides seguir la cuenta, darle like al video y compartir tu comentario. Capítulo 1. El hombre que soñaba con la riqueza. En un día cualquiera de la antigua Babilonia, un joven trabajador llamado Bansir estaba sentado sobre el muro de su humilde casa. Observaba su carreta de madera, su compañera de trabajo, mientras el sudor corría por su frente. Pero lo que más pesaba no era el calor del sol, era el peso de la vida. Había trabajado durante años, desde el amanecer hasta el anochecer, y aún así solo tenía lo suficiente para alimentar a su familia 1 o 2 días. Mientras tanto, veía pasar hombres ricos montados en caballos adornados, con rostros llenos de calma y satisfacción. Entonces se preguntó, ¿por qué algunos trabajan menos y viven mejor? ¿Dónde me equivoqué? En ese momento apareció su amigo Kobi, el músico. Su situación no era mejor. Ambos comprendieron que lamentarse no cambiaría nada. Si querían riqueza, debían buscar sabiduría. Decidieron visitar a un hombre conocido por todos en Babilonia, Arkad, el más rico de la ciudad. No sabían que esa visita cambiaría su destino para siempre. Capítulo 2. El hombre más rico de Babilonia. Bansir y Kobi llegaron al palacio de Arkad. Sus muros brillaban con piedra pulida y en el aire se respiraba prosperidad. Arkad los recibió con una sonrisa serena. La riqueza no es cuestión de suerte, les dijo. Existen leyes que gobiernan el dinero. Quien las respeta, atrae el oro. Quien la ignora, lo pierde. Y entonces reveló el primer secreto. Guarda una parte de todo lo que ganes. Al menos una 10ª parte. Págate a ti primero. Ese fue el inicio de todo. Capítulo 3. Las 7 curas para una bolsa vacía. Arkad les enseñó 7 principios. Guarda al menos el 10% de tus ingresos. Controla tus gastos. No confundas deseos con necesidades. Haz que tu dinero trabaje para ti. Invierte sabiamente. Protege tu capital. No inviertas en lo que no entiendes. Haz de tu hogar una inversión. Asegura ingresos para el futuro. Mejora tus habilidades constantemente. La riqueza comienza con disciplina. Capítulo 4. ¿Cómo reconocer las oportunidades? Las oportunidades llegan disfrazadas. A veces tocan suavemente la puerta. Pero solo quien está preparado puede reconocerlas. La valentía sin conocimiento es imprudencia. La preparación convierte la oportunidad en fortuna. Capítulo 5. Las 5 leyes del oro. Arkad enseñó también 5 leyes eternas. El oro llega a quien ahorra. El oro trabaja para quien lo invierte con sabiduría. El oro permanece con quien lo protege. El oro huye del ignorante. El oro escapa del codicioso que busca ganancias imposibles. Estas leyes no cambian con el tiempo. Capítulo 6. El comerciante de joyas Shar Nada enseñó que el dinero fácil se va fácil. El verdadero comerciante conoce el valor real antes de pagar el precio. El conocimiento protege la riqueza. Capítulo 7. Los muros de Babilonia. Así como Babilonia construyó muros para protegerse, tú debes construir protección financiera. Ahorro, inversiones seguras y previsión. La riqueza sin protección es una ciudad sin murallas. Capítulo 8. El comerciante de camellos Dabasir estaba hundido en deudas. Decidió dejar de huir y enfrentar su realidad. Dividió sus ingresos. Una parte para vivir, una parte para pagar deudas, una parte para ahorrar. Con disciplina, pagó todo y se convirtió en un próspero comerciante. No importa cuán profunda sea la deuda, importa la decisión de cambiar. Capítulo 9. Las tablillas de arcilla. Hace más de 4000 años se encontraron tablillas donde Dabasir registraba sus ingresos, gastos y pagos. Principios simples, pero eternos. Las monedas cambian, las leyes del dinero no. Capítulo 10. El hombre más afortunado Shar Nada era llamado el más afortunado de Babilonia. Pero decía, la suerte visita a quien está preparado. La suerte es el resultado de disciplina.
conocimiento y acción constante. Conclusión, un mensaje desde Babilonia. La riqueza no es milagro ni azar, es disciplina, es plan, es inversión inteligente, es protección constante. Compártelo si crees que a alguien le sirve. Síganos para el próximo video. Imagina si un solo minuto, sí, solo 60 segundos, fuera suficiente para cambiar por completo tu relación con el tiempo. No porque sea largo, sino porque es sincero, enfocado y utilizado en el momento adecuado. Este libro no te trae la ilusión del logro rápido ni te promete convertirte en una máquina de producción que no se cansa, sino que pone tu mano sobre una verdad simple pero un poco incómoda. Tu problema con el tiempo no es su escasez, sino tu forma de estar presente dentro de él. No desperdiciamos horas, desperdiciamos atención, desperdiciamos claridad, desperdiciamos el momento en el que podríamos haber elegido con conciencia y no lo hicimos. En este resumen escucharás ideas pequeñas que pueden parecer comunes al principio, pero fueron diseñadas para funcionar cuando estás distraído, cansado o sumergido en el caos diario. Ideas que se practican en un minuto, pero cuyo efecto se extiende por horas y a veces por días completos. Y aquí, antes de comenzar realmente el viaje, un simple recordatorio. Este tipo de contenido no se escucha una sola vez, te acompaña, vuelve a ti y se vuelve más útil cada vez que regresas a él en un momento de saturación o presión. Por eso es bueno tenerlo siempre cerca. Ahora dejemos el ruido afuera y comencemos desde la base. Capítulo 1. ¿Por qué el tiempo no trabaja contigo aunque lo intentes? Antes de hablar de organización, de horarios, de minutos y segundos, debemos detenernos un poco ante esta pregunta directa: ¿por qué siempre sentimos que el tiempo está en nuestra contra? Nos despertamos con buena intención, nos prometemos que este día será diferente, que lograremos más, que empezaremos temprano, y de repente el día termina y sentimos ese peso extraño en el pecho, una sensación no declarada de fracaso. No porque no hayamos hecho nada, sino porque hicimos muchas cosas sin un significado claro. La primera verdad que este libro pone frente a ti es la siguiente: el tiempo no se gestiona, lo que se gestiona es la atención. El tiempo es fijo, neutral, no es compasivo ni complaciente. 60 segundos pasan para todos a la misma velocidad. Para el estudiante, el gerente, el desempleado y el genio. La única diferencia es cómo es tu presencia dentro de esos 60 segundos. La mayoría cree que su problema es la cantidad de compromisos, pero la realidad es que el problema es la dispersión de la decisión. Empezamos muchas cosas y no terminamos nada con conciencia. Pasamos de una tarea a otra no porque estemos logrando, sino porque nuestra mente huye del enfoque. Aquí aparece la primera idea central del libro: el caos no viene de la cantidad de tareas, sino de la ausencia de claridad. Cuando no sabes exactamente qué debes hacer ahora, tu mente decidirá por ti, y generalmente elegirá lo más fácil, lo más rápido y lo que menos resistencia tenga. Así, en lugar de escribir, navegas; en lugar de empezar, pospones; en lugar de terminar, te convences de que mañana será mejor. El autor no te culpa por esto, sino que te recuerda algo importante: tu mente no fue diseñada para concentrarse durante mucho tiempo, sino para protegerte, buscar comodidad y evitar cualquier cosa que sea poco clara o agotadora. Aquí llegamos al mayor malentendido sobre la productividad: no somos perezosos, solo estamos mentalmente agotados. El agotamiento no significa que trabajes mucho, sino que piensas más de lo que ejecutas. Planificas sin fin, revisas, te comparas con otros, y terminas el día sintiéndote drenado sin resultado. El libro invierte la ecuación desde la raíz. No te pregunta cómo lograr más, sino cómo reducir las decisiones que te agotan. Cada pequeña decisión, aunque parezca trivial, consume energía. ¿Qué empiezo? ¿Cuándo empiezo? ¿Es lo mejor? ¿Lo pospongo? Estas preguntas, si no se resuelven rápidamente, roban tu día lentamente. De aquí surge la idea del minuto 60. No es un minuto mágico, sino un momento de decisión. Un momento en el que te dices: esto es lo que haré ahora. Solo ahora, no mañana, no después de ordenar todo, ahora. El libro te enseña que la verdadera disciplina no comienza con largas horas de trabajo, sino con un momento corto y claro de decisión. Una decisión que no necesita entusiasmo, ni alta energía, ni un estado de ánimo ideal. 60 segundos de claridad pueden salvarte de horas de dispersión. En este capítulo el autor quiere que dejes de castigarte, que entiendas que el problema no es tu debilidad ni tu falta de capacidad, sino que intentas gestionar el tiempo con una mente sumergida en la niebla. Si no rescatas tu atención, ningún horario te rescatará. Capítulo 2. El minuto que cambia el rumbo de tu día. No todos los minutos son iguales. Algunos pasan sin dejar huella y otros dejan un efecto más largo que un día entero. La idea aquí es simple pero profunda.
El problema no es la duración del día, sino su comienzo. Cómo empiezas tu día y cómo comienzas cualquier tarea determina en gran medida cómo terminará todo después. Vivimos en modo de reacción constante. Nos despertamos y respondemos mensajes, abrimos el teléfono antes de abrir la conciencia, entramos en nuestro día por la puerta de los demás y luego nos preguntamos por qué perdimos el control. El autor propone un solo momento, 60 segundos claros. No para una planificación larga ni una lista agotadora, sino para una pregunta directa. ¿Qué es lo único que si lo hago ahora hará que este día sea más ligero y más claro? No elijas algo grande y vago. No, trabajaré en el proyecto, ni, mejoraré mi vida. Elige una acción pequeña y ejecutable de inmediato. Abrir un archivo, escribir una línea, enviar un mensaje importante, ordenar una hoja en el escritorio. La idea no es el logro, sino romper la inercia. La mente exagera la tarea antes de empezar. Te recuerda el cansancio y te ofrece 1000 alternativas más fáciles. Pero una vez que comienzas, aunque sea con un paso que parezca insignificante, todo cambia. La resistencia disminuye y el camino se aclara. El minuto no te agota porque tu mente no lo ve como una amenaza. El libro advierte que no conviertas este minuto en un ritual perfecto. No necesita música especial ni orden ideal ni estado de ánimo específico. Funciona en el caos, en el ruido y en los peores días, porque no depende del sentimiento sino de la decisión. Disciplina no es dureza contigo mismo, sino claridad contigo mismo. Cuando te dices, trabajaré solo un minuto, no te engañas, te tranquilizas. Y muchas veces después de ese minuto continuarás sin obligarte. Si te detienes, no pasa nada. No fracasaste, empezaste, y eso ya es avance. Capítulo 3. El enemigo oculto, cómo te roba el tiempo sin que lo notes. No todo lo que roba tu tiempo es evidente. Hay cosas que no parecen pérdida, sino que se disfrazan de ocupación. El enemigo silencioso son las pequeñas interrupciones. Una notificación, una mirada rápida al teléfono, una respuesta breve, solo un momento. Cada interrupción, por pequeña que sea, cuesta más de lo que imaginas. No son 2 minutos, sino una cadena completa de concentración perdida. Tu mente no funciona con un botón de encendido y apagado. Cuando entras en una tarea necesitas tiempo para sumergirte. Cuando te interrumpen, no sales de inmediato, sino lentamente. Nos convencemos de que volvemos rápido, pero una parte de tu atención queda suspendida en ese mensaje, en esa notificación, en esa curiosidad rápida. El libro llama a esto fuga de atención. Estás físicamente en la tarea, pero mentalmente dividido. No te pide vivir aislado ni tirar tu teléfono, sino entender que tu tiempo no se roba de una vez, sino en migajas. Si permites interrupciones constantes, no esperes concentración. Antes de comenzar una tarea, pregúntate, ¿qué puede interrumpirme en los próximos minutos? Decide de antemano si vale la pena romper tu enfoque. Las fronteras no son dureza, son protección. Cuando proteges tu tiempo no rechazas a otros, respetas tu energía. Y cuando respetas tu energía, tu aporte es más claro y menos tenso. Capítulo 4. Cuando pierdes tiempo creyendo que trabajas. Existe un cansancio que no proviene de trabajar mucho, sino de trabajar mal. Es el estado de ocupación engañosa. Llenas tu día con tareas pequeñas, mensajes, ajustes, detalles interminables, y sientes que avanzaste, pero lo esencial no se movió. No todo esfuerzo es progreso. Algunas tareas te hacen sentir seguro porque son familiares y no implican riesgo de fracaso, pero posponen lo importante. Pregunta directa. ¿Lo que hago ahora me acerca a un resultado claro o solo me hace sentir ocupado? El libro no te pide eliminar tareas pequeñas, sino darles su tamaño real. No deben robar tus mejores horas. Y vuelve el minuto 60, pero ahora para nombrar, ¿esto es una tarea esencial o esto es una tarea de apoyo? Solo nombrarla cambia tu relación con ella. El perfeccionismo falso también roba tiempo. A veces terminar algo imperfecto es la forma más honesta de respetar tu tiempo. Capítulo 5. El arte de elegir, cómo decir no sin derrumbarte por dentro. Tu problema con el tiempo es en realidad un problema con la elección. No vivimos escasez de oportunidades, sino exceso. Decimos sí por miedo. Miedo a decepcionar, a perder oportunidades, a parecer egoístas. Cada sí inconsciente es un no dirigido a otra cosa. Elegir no es perder, es dirigir. No todo lo que puedes hacer debes hacerlo. Decide en momentos de calma qué merece tu tiempo en esta etapa de tu vida y qué no tiene lugar ahora. No, no es eterno, es temporal. Es reconocer que tu energía es limitada en este momento. El minuto aquí es un minuto de valentía. Esto sirve a la dirección que elegí o solo satisface un instante pasajero. Capítulo 6. ¿Cómo terminar tu día sin que te agote? La mayoría de los días no terminan, se apagan. Cerramos el teléfono agotados, pero la mente sigue abierta.
El final del día define psicológicamente el comienzo del siguiente. No evalúes tu día por la cantidad hecha, sino por cómo lo cierras. 1 minuto antes de terminar. Primero, reconoce lo que hiciste, aunque sea pequeño. Segundo, nombra lo que no se hizo y déjalo conscientemente. Tercero, suelta la idea de que debiste hacer más. El descanso no es recompensa, es necesidad organizativa. Termina tu día porque decidiste que fue suficiente, no solo porque estás exhausto. Capítulo 7. Construir una relación con el tiempo que no se derrumbe en una semana. La mayoría no falla por ignorancia, sino por volver inconscientemente a viejos hábitos. Un sistema que colapsa por un mal día no era sistema, era un estado temporal. La relación sana con el tiempo no se basa en perfección, sino en regreso. El tiempo no necesita un plan rígido, sino flexibilidad consciente. Mantén la dirección, no la velocidad. Un paso pequeño diario supera saltos intermitentes. Capítulo 8. Cuando el tiempo se vuelve amigo y no campo de batalla. El problema con el tiempo no es solo organizativo, es psicológico. No eres tus horas, no eres tu lista, no eres tu productividad. Cuando separas tu valor de lo que produces, todo cambia. El tiempo no necesita control, sino alianza. El minuto ya no es técnica, es símbolo de respeto por ti mismo dentro del tiempo. Las personas organizadas no son menos ocupadas, sino menos en conflicto. El libro termina con una idea simple: si respetas tu tiempo, el tiempo aprenderá a respetarte. No porque las horas se alarguen, sino porque dejarás de desperdiciarte dentro de ellas. Y ahora, mientras cierras este resumen, recuerda, no necesitas cambiar tu vida hoy. Un solo minuto sincero es suficiente para mantenerte en el camino. Si llegaste hasta aquí, no estabas buscando gestión del tiempo, sino una paz más profunda. No intentes aplicar todo a la vez. Elige una sola idea y deja que actúe en silencio. Si el ruido vuelve y los días empiezan a desordenarse, regresa al origen. 1 minuto de claridad puede salvarte más que 1000 horas de presión. El tiempo nunca fue el enemigo. La distancia entre tú y el momento presente era el verdadero conflicto. Si olvidas todo, recuerda esto: la conciencia no necesita mucho tiempo. 1 minuto sincero puede cambiar el rumbo de tu día, y con los días, el rumbo de tu vida. ¿Quién diablos es T. Harv Eker? ¿Y por qué tendría yo que leer este libro? Al comienzo de mis seminarios la gente se queda impactada cuando una de mis primeras cosas que les digo son: no crean una palabra de lo que les voy a decir. ¿Por qué sugeriría tal cosa? Pues porque yo solo puedo hablar de mi propia experiencia. Ninguno de los conceptos y percepciones internas que comparto son inherentemente ciertos o falsos, correctos o incorrectos. Simplemente, reflejan mis propios resultados, así como los resultados asombrosos que he visto en la vida de miles y miles de alumnos y alumnas. Dicho eso, sin embargo, tengo la creencia de que si usas los principios expuestos en este libro transformarás totalmente tu vida. Y no te limites a leerlo. Estúdialo como si tu vida dependiese de él. Después, prueba sus principios tú mismo. Si algo te funciona, sigue haciéndolo. Lo que no te sirva, sea lo que sea, tienes todo el permiso para tirarlo a la basura. Sé que puedo parecer pretencioso, pero en lo referente al dinero, puede que este sea el libro más importante que jamás hayas leído. Comprendo que es una afirmación atrevida, pero el hecho es que este libro te proporcionará el eslabón que falta entre tu deseo de lograr éxito. Como a estas alturas ya habrás descubierto, se trata de dos mundos distintos. Seguramente has leído otros libros, has escuchado cintas o CDs, has participado en cursos y te has interesado por numerosos sistemas para hacerte rico, ya sea con propiedades inmobiliarias, acciones o negocios. Pero ¿qué ocurrió? En el caso de la mayoría de la gente, no mucho. Obtienen una breve carga de energía y, después vuelven a la situación anterior. Por fin, tenemos una respuesta. Se trata de una respuesta sencilla que además es una ley que no hay manera de burlar. Todo se reduce a esto: si tu patrón financiero subconsciente no está programado para el éxito, nada de lo que aprendas, nada de lo que sepas y nada de lo que hagas hará cambiar mucho las cosas. En las páginas de este libro te desvelaré el misterio de por qué hay gente que está destinada a ser rica mientras otros parecen condenados a vivir una vida de apuros. Comprenderás las causas fundamentales del éxito, la mediocridad o el fracaso financiero, y comenzarás a cambiar tu futuro económico positivamente. Entenderás cómo las influencias de la infancia moldean nuestro patrón financiero y cómo dichas influencias pueden conducir a pensamientos y hábitos contraproducentes. Experimentarás con poderosas declaraciones que te ayudarán a sustituir tus modos de pensar improductivos por archivos de riqueza mentales para
Que pienses y triunfes exactamente como lo hacen los ricos. Aprenderás también, paso a paso, estrategias prácticas para incrementar tus ingresos y construir riqueza. En la primera parte de este libro, explicaré cómo cada uno de nosotros se halla condicionado para pensar y actuar en lo referente al dinero, y esbozaré 4 estrategias clave para corregir nuestro patrón mental del dinero. En la segunda parte, examino las diferencias entre cómo piensa la gente rica, la de clase media y la pobre. Y te proporciono 17 actitudes y acciones que has de adoptar y que te conducirán a crear cambios permanentes en tu vida económica. A lo largo de todo el libro compartiré también contigo unos pocos ejemplos de los miles de cartas y correos electrónicos recibidos de alumnos y alumnas que han asistido al seminario intensivamente millonaria y que han logrado extraordinarios resultados en su vida. Te preguntarás, ¿cuál es tu experiencia? ¿De dónde procedes? ¿Siempre te fueron bien las cosas? Oyala, al igual que muchos de vosotros, yo tenía supuestamente un gran potencial, pero la verdad es que me reportaba muy poco. Me leía todos los libros, escuchaba todas las cintas e iba a todos los seminarios. Quería de verdad ser próspero. No sé si era por el dinero, por la libertad, por la sensación de logro o simplemente para demostrar a mis padres mi valía. Estaba casi obsesionado por convertirme en un hombre de éxito. De los 20 a los 30 años inicié varios negocios distintos, cada uno de ellos con el sueño de hacer fortuna, pero mis resultados iban de mal en peor. Trabajé sin descanso, pero seguía corto de dinero. Tenía la enfermedad del monstruo del lago Ness, había oído hablar de algo llamado beneficios, pero nunca veía ninguno. No dejaba de pensar, en cuanto empiece en el negocio adecuado, en cuanto me suba al caballo adecuado, obtendré beneficios. Pero estaba equivocado. Nada estaba funcionando, al menos para mí. Y fue la última parte de esa frase lo que finalmente me hizo caer en cuenta. ¿Cómo es que otros triunfaban exactamente en el mismo negocio en el que me encontraba y sin embargo yo seguía arruinado? ¿Qué le estaba pasando al señor? Gran potencial. Así que comencé seriamente a hacer algo de introspección. Examiné mis auténticas creencias y vi que, aun cuando dijese que de verdad quería ser rico, tenía al respecto algunas preocupaciones profundamente arraigadas. Más que nada, sentía miedo al fracaso o lo que es aún peor, miedo a triunfar y después, de algún modo, perderlo todo. Entonces sí sería un perfecto imbécil que se había cargado lo único que tenía a su favor, el gran potencial. Y si descubría que no tenía lo que realmente había que tener y que mi destino era vivir una vida de apuros. Quiso entonces la suerte que recibiese unos consejos de un amigo de mi padre que era extremadamente rico. Había ido a la casa de mi familia a jugar a las cartas con mi padre y sus amigos, y al pasar yo, advirtió mi presencia. Era ya la tercera vez que me había mudado a casa de mis padres y estaba viviendo en la suite inferior, también conocida como sótano. Supongo que papá se había quejado de mi lamentable existencia, porque cuando me vio tenía en los ojos la expresión de condolencia reservada normalmente para los afligidos en un funeral. Me dijo, Harv, yo empecé igual que tú, siendo un completo desastre. Fantástico, pensé, cínicamente, ya me siento mucho mejor. Él prosiguió, pero después me dieron unos consejos que cambiaron mi vida, y me gustaría pasártelos a ti. Vaya, aquí viene otra vez el sermón de padre a hijo. Y él ni siquiera era mi padre. Finalmente soltó, Harv, si no te está yendo todo lo bien que te gustaría, lo único que quiere decir es que hay algo que no sabes. Como en aquella época era un joven con gran desparpajo, yo pensaba que lo sabía prácticamente todo, pero, mi cuenta bancaria reflejaba algo muy distinto, de modo que al fin comencé a escuchar. Él continuó, ¿sabías que la mayoría de los ricos, en cierto aspecto, piensas de forma parecida? Yo respondí, no, en realidad nunca me lo había planteado. Él siguió, no es que sea una ciencia exacta, pero en general la gente rica piensa de una determinada manera y los pobres lo hacen de forma completamente distinta. Esos modos de pensar orientan sus acciones y, por tanto, determinan sus resultados. Luego prosiguió, si pensaras como lo hacen los ricos e hicieras lo que ellos hacen, ¿crees que tú también podrías hacerte rico? Recuerdo que contesté con toda confianza de una patata, creo que sí. Pues, respondió él, lo único que tienes que hacer es copiar el modo de pensar de la gente rica. En aquel tiempo yo era muy escéptico, por lo que le pregunté, ¿y qué tú estás pensando en este momento? A lo que él contestó, estoy
pensando que los ricos cumplen sus compromisos y ahora mismo mi compromiso es con los muchachos y con tu padre, que me están esperando para jugar a las cartas. Nos vemos. Y se fue, pero lo que había dicho caló en mí. En aquel momento no tenía ninguna otra cosa que hacer con mi vida, así que me lancé con entusiasmo a estudiar a la gente rica y cómo pensaban. Aprendí todo, cuanto pude acerca de los funcionamientos internos de la mente, pero me concentré principalmente en la psicología del dinero y del éxito. Descubrí que algo era cierto. Los ricos sí piensan, realmente, de forma muy distinta a como lo hacen los pobres incluso de manera diferente a la gente de clase media. Al final, me di cuenta de cómo mis propios pensamientos estaban manteniéndome apartado de la riqueza, y lo que es más importante, aprendí varias técnicas y estrategias eficaces para reprogramar mi mente a fin de pensar de la misma manera en que lo hace la gente rica. Finalmente, dije, ya está bien de teorías, pasemos a la práctica. Y de este modo, decidí intentar un negocio más. Dado que estaba muy metido en todo lo referente a la salud y el ejercicio físico, abrí una de las primeras tiendas de fitness de Norteamérica. No tenía dinero, de modo que tuve que tomar prestados $2,000 de mi tarjeta Visa para iniciar mi negocio. Comencé a utilizar lo que había aprendido tomando como modelo de referencia a los ricos, tanto en términos de sus estrategias empresariales como de sus estrategias de pensamiento. Lo primero que hice fue comprometerme a lograr mi éxito y jugar a ganar. Juré que me centraría y no me plantearía siquiera abandonar este negocio hasta que fuese millonario. Aquello era algo radicalmente distinto a mis anteriores esfuerzos, en los que, por pensar siempre a corto plazo, me desviaba constantemente, unas veces atraído por lo que parecían buenas oportunidades y otras, cuando las cosas se complicaban. Comencé también a poner a prueba mi enfoque mental para evitar desvíos hacia actitudes económicamente negativas o contraproducentes. En el pasado, tenía la creencia de que lo que me dictaba mi mente era siempre la verdad. Aprendí que, en muchos aspectos, mi mente era mi mayor obstáculo para lograr el éxito, por lo que tomé la decisión de no alimentar pensamientos que no estimularan mi visión de la riqueza. Empleé todos y cada uno de los principios que tú vas a aprender en este libro. ¿Te estás preguntando si funcionó? Vaya si funcionó. El negocio fue tan bien que abrí 10 tiendas en tan solo 2 años y medio, entonces vendí la mitad de las acciones de la empresa a una gran compañía, por $1,600,000. Después de eso, me mudé a la soleada ciudad de San Diego. Me tomé un par de años sabáticos para pulir mis estrategias y comencé a hacer consultoría empresarial individualizada. Supongo que a la gente le resultaba bastante efectiva, porque no dejaban de traer amigos, compañeros y socios a nuestras sesiones. Pronto estuve entrenando a 10 y en ocasiones hasta 20 personas a la vez. Uno de mis clientes sugirió que podría abrir una escuela. Pensé que era una magnífica idea, así que lo hice. Fundé la Street Smart Business School y enseñé a miles de personas de toda Norteamérica estrategias empresariales para lograr el éxito con alta velocidad. Mientras viajaba por todo el continente ofreciendo mis seminarios, me di cuenta de algo extraño. Podía tener a 2 personas sentadas una al lado de la otra en la misma habitación, aprendiendo exactamente los mismos principios y estrategias. Una de ellas tomaba estas herramientas y salía catapultada hacia el éxito. Sin embargo, ¿sabes lo que podría ocurrirle a la persona sentada justo al su lado? La respuesta es, no mucho. Fue entonces cuando se me hizo obvio que puedes contar con las mejores herramientas del mundo, pero si hay un agujero diminuto en tu caja de herramientas, ahora mismo estoy señalando mi cabeza, tienes un problema. De modo que diseñé un programa titulado Mente Millonaria Intensiva, basándose en el juego interior del dinero y el éxito. Cuando combiné el juego interior, la caja de herramientas, con el juego exterior, las herramientas, los resultados de prácticamente todo el mundo se disparaban. Y eso es lo que vas a aprender en este libro, a dominar el juego interior del dinero para ganar el juego del dinero. Vas a aprender a pensar en rico para hacerte rico. La gente me pregunta a menudo si mi éxito fue un golpe de suerte, algo excepcional, o si ha continuado. Déjame que lo exprese de este modo, utilizado los principios exactos que yo enseño, he ganado millones y millones de dólares y soy varias veces multimillonario. Prácticamente todas mis inversiones y empresas parecen despegar como cohetes. Hay gente que me dice que soy, como el rey Midas, que todo lo que toco se convierte en oro. Tienen razón, pero de lo que puede
Que se den cuenta es de que ser como el rey Midas es, simplemente, otra forma de decir que tiene un patrón financiero, programado para el éxito, que es exactamente lo que tú tendrás una vez que aprendas estos principios y hagas este trabajo. Durante el comienzo de nuestros seminarios Intensivo Mente Millonaria, generalmente pregunto al auditorio, ¿cuántos de ustedes han venido aquí para aprender? Se trata de una pregunta con un poco de trampa, pues, como dijo Josh Billings, no es lo que ignoramos lo que nos impide prosperar, lo que constituye nuestro mayor obstáculo es lo que creemos que sabemos y luego resulta que no es así. Este libro no trata tanto de aprender como de desaprender. Es esencial que reconozcas de qué modo tus viejas formas de pensar y de actuar te han llevado exactamente donde te encuentras en este momento. Si eres rico y feliz, muy bien. Pero si no lo eres, te invito a que consideres algunas posibilidades que puede que no cuadren con lo que actualmente piensa que está bien o incluso con lo que crees que es adecuado para ti. Aun cuando te sugiera que no crea una palabra de lo te diga y quiera que pongas a prueba estos conceptos en tu propia vida, voy a pedirte que confíes en las ideas que estás leyendo. No porque me conozcas personalmente, sino porque miles y miles de personas han transformado ya su vida como resultado de los principios que se exponen en este libro. Y hablando de confianza, esto me recuerda uno de mis chistes favoritos. Se trata de un hombre que va caminando junto a un precipicio cuando, de repente, pierde el equilibrio, resbala y cae. Por suerte, tiene el suficiente aplomo para agarrarse al saliente, y se queda allí colgado, aferrándose desesperadamente con la punta de los dedos al saliente de la roca, mientras que su cuerpo cuelga en el vacío, casi sin fuerzas. Al final grita, ¿hay alguien ahí arriba que pueda ayudarme? De pronto se percibe una voz poderosa como un trueno, soy Dios, yo puedo ayudarte. Tú suéltate y confía. A continuación se oye, ¿hay alguien más ahí arriba que pueda ayudarme? La lección es sencilla, si quieres pasar a un nivel superior de vida tienes que estar dispuesto a desprenderte de algunos de tus antiguos modos de pensar y de ser, y a adoptar otros nuevos. Los resultados, a la larga, hablarán por sí mismos. Piense y hágase rico. Del libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Hoy te cuento el resumen de este libro que seguro te hará abrir los ojos y cambiar la mente. La riqueza comienza en la mente. La mayoría de las personas quiere dinero. Pocas desean realmente transformarse para obtenerlo. La obra parte de una premisa contundente. La riqueza no es cuestión de suerte, herencia ni destino. Es el resultado directo de una forma específica de pensar sostenida en el tiempo. No se trata simplemente de trabajar duro, millones trabajan duro y siguen igual. Se trata de trabajar con dirección, propósito definido y fe inquebrantable. El punto de partida es el deseo ardiente. No un simple, me gustaría. Un deseo que quema. Una meta tan clara que no admite alternativa. Aquí aparece la primera diferencia entre quienes sueñan y quienes logran, el deseo debe convertirse en decisión. Y la decisión elimina el plan B. Pensamiento dirigido y autosugestión. Hill explica que la mente funciona como un terreno fértil. Si no decides qué sembrar, crecerá cualquier cosa. La autosugestión es el puente entre el deseo y la acción. Repetir metas, visualizarlas, escribirlas, leerlas en voz alta. No como ritual vacío, sino como programación consciente. La mente subconsciente no distingue entre realidad e imagen emocional intensa. Suena exagerado, tal vez. Pero piensa, ¿cuántas veces te has limitado por una idea instalada sin darte cuenta? La fe como herramienta práctica. Aquí la fe no es religiosa, es psicológica. Es la capacidad de sostener una visión cuando los resultados aún no aparecen. La mayoría abandona porque no ve resultados rápidos. Los persistentes entienden que la siembra precede a la cosecha. La fe fortalece la persistencia. Y la persistencia derrota casi cualquier obstáculo. Hill insiste, el fracaso temporal no es una derrota. Es retroalimentación. La mente maestra. Uno de los conceptos más poderosos del libro es el de la mente maestra. Nadie construye riqueza relevante en el aislamiento total. Rodearte de personas con visión, ambición y mentalidad expansiva multiplica tu capacidad. La energía colectiva crea nuevas ideas, nuevas conexiones y nuevas oportunidades. Pero aquí hay una advertencia silenciosa. Tu entorno puede impulsarte, o arrastrarte. ¿Con quién te estás asociando? Decisión y acción inmediata. Las personas exitosas toman decisiones rápido y cambian de opinión lentamente. Las personas promedio dudan constantemente. La indecisión es enemiga del progreso. El miedo a la crítica paraliza más sueños que la falta de talento.
Hill deja claro que la riqueza exige coraje mental. No basta con saber, hay que ejecutar. Persistencia como filtro natural. La persistencia es el examen final. La mayoría se rinde justo antes de que el resultado aparezca. La diferencia no está en la inteligencia sino en la resistencia. Cada obstáculo fortalece el carácter, disciplina y enfoque. Sin persistencia, el deseo se diluye. Con persistencia, incluso los errores se convierten en activos. Transmutación de energía y control emocional. El libro también aborda el control de impulsos y energía creativa. La energía mal dirigida dispersa resultados. La energía enfocada construye imperios. El autocontrol emocional permite tomar decisiones racionales cuando otros reaccionan desde el miedo. El subconsciente y el sexto sentido. Hill sugiere que cuando la mente está alineada con un propósito claro, comienzan a aparecer intuiciones, ideas repentinas, soluciones inesperadas. Magia. No. Atención selectiva. Cuando tu mente está enfocada en una meta, detecta oportunidades que antes ignoraba. Conclusión implícita. La riqueza externa es reflejo de una riqueza interna previa. Pensar distinto. Decidir distinto. Actuar distinto. La pregunta final no es si el método funciona. La pregunta es si estás dispuesto a aplicarlo con disciplina diaria. Te leo en los comentarios. Si esto te molesta, es porque te identifica. Cuando un pájaro está vivo, se come a las hormigas, pero cuando muere las hormigas se lo comen a él. El aceite sirve para hacer jabón y el jabón para quitar el aceite de un solo árbol pueden salir millones de fósforos, pero un solo fósforo puede incendiar millones de árboles, así es la vida, el tiempo y las circunstancias cambian y lo que hoy parece poder mañana puede volverse en contra antes de herir un billar o aprovecharte de alguien. Pregúntate si fuera al revés, me gustaría, no subestimes a nadie, tal vez hoy estás arriba, pero el tiempo siempre termina poniéndolo todo en su lugar. Sígueme para más consejos. Se nos va la vida planeando el mañana, como si el tiempo fuera un recurso infinito y nosotros fuéramos eternos, se nos olvida que somos pasajeros. Instantes breves que brillan un momento y luego se apagan en esa carrera por lo que aún no tenemos, dejamos pasar lo que sí importa, el beso que no dimos, el abrazo que pospusimos y el te quiero que se quedó atragantado. No lloramos de excusas y nos prometemos un después que muchas veces nunca llega. ¿Cuánto hemos dejado de vivir por miedo? ¿Cuántas veces nos frenamos nosotros mismos y la vida es hoy? Por eso, si vas a renunciar a algo que sea de ser tú mismo. Y si vas a dejar una huella en este mundo que sea la de haber puesto el corazón en cada cosa que hiciste. No esperes a que se cierre el telón para empezar a vivir de verdad. La gente mal agradecida, nunca está satisfecha, puedes entregarles todo, poner tu mundo a sus pies y aún así sentirán que les falta. Su memoria es selectiva, olvidan las 1000 veces que dijiste sí, pero guardan como herida, la única vez que dijiste no miran tu esfuerzo ni tu sacrificio y las horas que dedicaste a ayudarlos solo se enfocan en lo que no pudiste darles porque no se sienten agradecidos siguiente merecedores de todo la verdad duele, pero te hace libre, hagas lo que hagas, nunca será suficiente para quien no sabe valorar. No te desgastes intentando llenar un vacío que no te corresponda, pon límites con amor y cuida tu energía, deja de hacerte por personas que no moverían un dedo por ti, aprende a entregar tu presencia y tu ayuda a quienes sí saben decir, gracias de corazón. Esos hombres que cocinan para sí mismos, que lavan su ropa, que no dependen de nadie y que priorizan a su pareja, no son mamones, son hombres completos, hombres que saben valerse por sí mismos. Detrás de ellos hubo una buena guía, una madre que no les hizo todo fácil, sino que les enseñó responsabilidad, respeto y carácter, les enseña a hacerse cargo, a pedir perdón cuando se equivocan y a no prometer lo que no pueden cumplir. Un hombre así no resta suma, no exige. Acompaña, no se esconde, responde, y si tienes a uno así a tu lado, ámalo, valóralo y respétalo porque no todos saben construir amor desde la madurez. Aléjate de las personas que lastiman a tu madre porque dañar a quien te dio la vida es faltarte el respeto a ti también. Ese dolor a menudo surge de familiares cercanos con palabras hirientes, burlas disfrazadas o críticas envidiosas hacia su esfuerzo como mujer trabajadora y luchadora. No toleres del precio silencioso solo por lazos de sangre, la familia no autorizó mediaciones ni resentimientos que incomoda su progreso y defensa de sus hijos. Tomar distancia protege su dignidad y la tuya sin ser traición, defenderla es un acto de amor y valentía, construyendo lazos verdaderos sobre respeto, no dolor, prioriza su paz y la tuya ante envidias que dañan el hogar. Cuando conozcas a un hombre de más de 40 o 50 años y te preguntes por qué estás solo, acuérdate bien esto, ese hombre llamó, ya se ilusionó y también ya se decepcionó.
Ya pasó por promesas rotas, largos y despedidas que dolieron más de lo que mostró a esa edad. Él no busca emoción momentánea ni juegos emocionales. Busca paz, busca tranquilidad, busca un hogar donde su corazón pueda descansar. Por eso no cualquier mujer entra en su vida, no por arrogancia, sino por experiencia, porque aprendió que la paz vale más que la pasión desordenada y que la calma es un tesoro que no se negocia. Así ha sido siempre y así será, no lo olvides, él no está solo porque no puede amar, está solo porque ya aprendió a cuidarse. Nos escuchamos en otro momento, saludos. Bienvenido al Resumen Dorado, donde te llevamos en viajes intelectuales que cambian tu vida desde dentro antes que desde fuera. Si buscas la riqueza verdadera, empieza aquí, en lo más profundo de tu mente, porque la mente es la fábrica que produce la realidad. Y si aprendes a entrenar, no perseguirás más el dinero, será el dinero quien comience a perseguirte a ti. En este libro único, Train Your Brain to Live Like a Millionaire, no te hablaremos de métodos mágicos ni de recetas pasajeras, sino de ciencia real, de cómo programar tu pensamiento para convertirte en uno de aquellos que no piensan en cómo ganar dinero, sino en cómo convertirse en la persona que lo merece. Cada paso en este libro te acercará a la verdad que muchos ignoran. La riqueza comienza con una idea, y la pobreza también comienza con una idea. La única diferencia es que ideas habitan en tu mente. La mente que teme perder jamás se permitirá una ganancia real, y la mente que ve el dinero como algo escaso o impuro no le abrirá la puerta aunque llegue. Pero cuando cambias tu mirada interior, cuando siembras en tu subconsciente que la riqueza es posible, natural y merecida, entonces comienza el verdadero proceso de transformación. En este resumen ampliado te llevaremos paso a paso para descubrir las leyes mentales con las que viven los ricos, cómo piensan y cómo tratan las oportunidades hasta que el éxito se convierta para ti en un estado de conciencia y no en una simple coincidencia. Sigue hasta el final, porque descubrirás que entrenar tu mente no es un lujo intelectual, sino la mayor inversión que puedes hacer en tu vida. Y antes de comenzar nuestro viaje, no olvides suscribirte al canal, El Resumen Dorado, para estar siempre cerca de cada idea que cambie tu vida para mejor. Porque la riqueza no empieza en el bolsillo, sino en el cerebro. Y aquí comienza la historia. Capítulo 1. La mente humana, la máquina oculta de la riqueza. En lo más profundo de cada persona habita un tesoro no descubierto, una máquina que trabaja en silencio pero tiene el poder de cambiarlo todo. Esta máquina no está hecha de hierro ni cables ni motores, sino de ideas, creencias e imágenes mentales, se llama mente. La mente humana es el sistema financiero más poderoso que existe, no imprime dinero, imprime realidad. En Train Your Brain to Live Like a Millionaire, se reformula la idea que cambió el destino de millones. La riqueza no es cuestión de circunstancias, sino de conciencia. Todo empieza dentro antes de aparecer fuera. Los ricos no nacieron con cerebros distintos, entrenaron sus mentes en un patrón de pensamiento que convierte al dinero en resultado, no en objetivo. Imagina tu mente como un gran jardín. Cada pensamiento es una semilla. Algunos siembran miedo y cosechan incapacidad. Otros siembran dudas y cosechan vacilación. Solo unos pocos siembran fe en su capacidad de prosperar y cosechan riqueza. La ley es simple pero firme. Tu mente no discute contigo, te obedece. Si la convences de que eres pobre, buscarás pruebas de tu pobreza. Si la convences de que eres capaz, buscarás herramientas que demuestren tu capacidad. El cerebro está programado para la supervivencia, no para la riqueza. Intenta mantenerte seguro aunque eso signifique quedarte pequeño, repetitivo y temeroso. Pero los ricos lo reprogramaron para que funcione de manera distinta. Avanzar hacia el desafío en lugar de huir, ver en el riesgo una oportunidad y en el obstáculo una escalera. No esperan a que desaparezcan los riesgos para empezar. Comienzan a pesar de ellos, porque han aprendido a asociar el miedo con emoción y no con parálisis. Cuando entiendes este principio descubres que el éxito no es un juego de azar, sino una ecuación neuropsicológica. Aquello en lo que piensas repetidamente se convierte en sistema, y el sistema produce resultados. Por eso los filósofos decían, eres aquello en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Y la ciencia moderna confirma que el cerebro se reconfigura según los pensamientos repetidos, lo que se conoce como neuroplasticidad. Aquí está el secreto, el pensamiento rico remodela tu cerebro para programarlo hacia el éxito. La mente humana no distingue entre realidad e imaginación, cree aquello que se le repite constantemente. Si te dices cada día, no puedo, cierra puertas sin que lo notes. Si dices, encontraré el camino, empieza realmente a buscarlo.
Los ricos utilizan este mecanismo a diario sin darse cuenta de que practican lo que el autor llama entrenamiento mental, repetir imágenes y pensamientos positivos hasta que formen parte de su sistema nervioso. Pero antes de entrenar tu mente debes entenderla. Está compuesta por dos partes: la consciente, que planifica, analiza y decide, y la inconsciente, que ejecuta lo que cree sin discusión. Los ricos no se enfocan en los pensamientos temporales de su mente consciente, sino en la programación profunda de su subconsciente, porque lo que crees en lo más hondo es 1000 veces más fuerte que lo que dices con la boca. Los pobres mentales repiten, quiero ser rico, pero su subconsciente susurra, el dinero es peligroso, los ricos son avaros, no quiero ser como ellos. Y el resultado sigue siendo el mismo, un conflicto interno que frena el avance. En cambio, los ricos mentales siembran nuevas creencias. El dinero es un medio para la libertad, la riqueza es una responsabilidad noble y el éxito no disminuye el alma, la expande. Así la mente pasa de enemigo oculto a un aliado silencioso. El cerebro no entiende órdenes negativas. Si dices, no quiero fracasar, escucha, fracasar. Si dices, no quiero ser pobre, escucha, pobre. Por eso los exitosos se programan en positivo. Aprendo de cada experiencia, me vuelvo más próspero cada día, merezco el éxito. Estas frases no son eslóganes, son claves neuronales que reorganizan las redes de tu cerebro. Cuando la mente se entrena correctamente se convierte en una máquina productora de oportunidades. Empieza a notar lo que antes no veías, atrae a las personas adecuadas y abre puertas que creías cerradas. Parece que la vida conspira a tu favor, pero en realidad quien cambió fuiste tú, tu nueva percepción hizo que el mundo mostrara otro lado. Al final de este capítulo el autor susurra una verdad inolvidable. Los pobres no sufren por falta de dinero, sino por falta de imaginación. Y la riqueza no es un exceso en la cuenta bancaria, sino una manera de ver el mundo. Cuando comprendes que tu mente es la fuente, entiendes que lo exterior es solo reflejo de lo interior. Si cambias lo que hay dentro de ti, cambia lo que te rodea. Y esta es la primera ley del entrenamiento mental, todo comienza con una idea. Capítulo 2. Programación del cerebro. ¿Cómo cambiar las creencias que te impiden la riqueza? Cuando decides volverte rico no empiezas desde cero, sino desde una batalla contra ideas que otros sembraron en ti. Antes de ganar dinero debes ganar la batalla en tu mente, porque por más que trabajes, si tu cerebro está programado para la pobreza encontrarás la forma de devolverte al mismo punto. La riqueza verdadera no comienza en la mano que sostiene el dinero, sino en la idea que te permite verlo como sea posible. Desde la infancia absorbemos miles de mensajes ocultos que programan el cerebro sin que lo notemos. El dinero es sucio, la riqueza corrompe, el éxito es para los afortunados. Escuchas, no podemos comprar eso, no tenemos dinero, y creces convencido de que el dinero es escaso y difícil. Vives según esa programación como si fuera ley natural. Pero la verdad impactante es que esas creencias no son hechos, sino ilusiones heredadas. Y el primer paso hacia la riqueza no es trabajar más, sino desmontar esa vieja programación mental. El cerebro es como un sistema operativo preciso. Si la programación es errónea, cualquier aplicación, por moderna que sea, fallará. Puedes tener habilidad, inteligencia y oportunidades, pero si tu creencia interna dice, no merezco el éxito, el subconsciente saboteará tus pasos sin que lo notes. Llegarás tarde, gastarás sin conciencia o elegirás socios equivocados, como si llevaras un programa interno que bloquea tu avance. El autor explica que las creencias más peligrosas no son las que conocemos, sino las que vivimos sin darnos cuenta. La mente ama la estabilidad más que el cambio, por eso resiste cualquier idea que amenace su viejo sistema. Cuando dices, seré rico, el subconsciente envía señales de error. Eso no es posible, ¿quién eres tú para lograrlo? La gente se burlará. Y como no distingues entre la voz de la razón y la voz del miedo, retrocedes. Pero no es lógica, es el viejo programa luchando por sobrevivir. Reprogramar el cerebro empieza con dos pasos, conciencia y reemplazo. Conciencia de que la creencia repetida no es una verdad, y reemplazo por una idea más fuerte y coherente con tus metas. El subconsciente no cambia de la noche a la mañana, pero la repetición diaria, la visualización positiva y el diálogo interno honesto reconstruyen la programación neuronal. La frase común, el dinero no da la felicidad, parece sabia, pero en el fondo puede ser un mecanismo de defensa que te impide intentarlo. Cuando la crees, tu cerebro deja de buscar oportunidades porque considera el objetivo inútil. Los ricos la reemplazan por otra idea. El dinero no crea felicidad, pero me da libertad para vivirla.
Con esta comprensión, el dinero se vuelve herramienta, no carga. Uno de los mayores secretos de la programación mental es el poder oculto de las palabras. Cada palabra es una orden enviada al subconsciente. Si repites, soy un fracaso, o, soy lento, construyes un camino neuronal que dirige tu conducta. Las palabras no son sonidos, son códigos que reorientan el cerebro. El subconsciente no entiende la broma, todo lo que dices sobre ti queda registrado. El libro insiste en una idea poderosa: toda creencia antigua es un mapa que puede romperse y redibujarse. Pero necesitas la valentía de decir, lo que aprendí no necesariamente es verdad. Revisar la herencia no significa despreciar a quienes te enseñaron, sino elegir lo que te sirve y dejar lo que te limita. La mente no cambia una creencia sin una razón emocional fuerte. Por eso el entrenamiento mental debe estar cargado de sentimiento, no solo de palabras. Cuando dices, merezco riqueza, siéntelo de verdad. Imagina la libertad, la generosidad y la tranquilidad que traerá tu éxito. Cuando la idea se une a la emoción, el cerebro la trata como realidad y empieza a construir caminos coherentes con ella. La neurociencia confirma que no importa tu edad ni cuántas veces hayas fracasado, cada momento es una oportunidad para reconectar tus circuitos. Las neuronas se renuevan, y cada pensamiento positivo enciende un pequeño circuito que, con repetición, se vuelve camino estable, luego hábito mental y finalmente realidad tangible. Al final de este capítulo, el autor recuerda una verdad simple que lo cambia todo: los más ricos no son quienes tienen más dinero en el banco, sino quienes poseen una mente que no sabotea sus sueños. Si tu mente está contigo y no contra ti, cada pequeño paso es inversión hacia la libertad financiera. ¿Has observado alguna vez a la hormiga mientras abre camino entre los obstáculos? No se detiene ante una piedra, no se queja por cambiar de ruta y no espera condiciones perfectas. Avanza con pasos pequeños, firmes y continuos. Su secreto no es una fuerza extraordinaria, sino un compromiso diario inquebrantable y una capacidad constante de adaptación. Muchos conocen la sensación de la zona gris, ese momento en el que el entusiasmo se apaga, los resultados se ralentizan y el objetivo parece lejano sin importar cuánto esfuerzo hagas. El problema casi nunca es la falta de voluntad, sino la ausencia de un sistema claro que convierta las pequeñas acciones en progreso real. El intento desordenado consume tu energía, la acción organizada construye un impulso imparable. La filosofía de la hormiga se basa en un principio simple: el camino no termina antes de llegar. La idea no es trabajar más, sino trabajar con inteligencia y constancia. Saber qué hacer cada día, aunque sea pequeño. Eliminar las tareas que consumen tu tiempo sin retorno. Construir un sistema que te sostenga cuando flaqueas y te guíe cuando te dispersas. En las páginas siguientes aprenderás cómo invertir el poder de las pequeñas acciones y cómo transformar la disciplina en un hábito, no en una batalla diaria. Descubrirás por qué la perseverancia sola no es suficiente y por qué el sistema es más importante que el entusiasmo. Entenderás cómo moverte con flexibilidad frente a los obstáculos en lugar de chocar contra ellos. Estos principios, inspirados en una de las criaturas más perseverantes de la naturaleza, te ofrecen un marco práctico y claro. Pasos cortos, señales definidas para actuar y adaptación inteligente a los cambios. Así los obstáculos se convierten en rutas alternativas y la presión en rendimiento. La hormiga no se retira porque esté cansada ni cambia su meta porque se haya retrasado. Cambia el camino si es necesario, pero no cambia la dirección. Y tú también. Tu viaje no termina en el primer tropiezo ni con la lentitud de los resultados. Termina solo cuando llegas. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, presionar el botón de me gusta, y activar la campana de notificaciones para recibir todo lo nuevo. Tu apoyo nos anima a continuar. Capítulo 1. La ética de la hormiga. Mientras aún revisas tu plan por 10ª vez, hay alguien que ya lanzó su tercera versión. Mientras te distraes con pequeños detalles, hay quien entra al mercado, prueba, aprende y corrige. La diferencia no está en la inteligencia ni en la suerte, sino en el sistema que gobierna tus acciones diarias. La ética de la hormiga se resume en un principio claro. Muévete, prueba, ajusta, continúa. No esperes que la imagen esté completa. No esperes un impulso de motivación. La acción organizada genera entusiasmo, no al revés. Muchos ambiciosos no fracasan de golpe, se disuelven lentamente en la zona gris. Empiezan con entusiasmo y visión clara. Luego los resultados tardan un poco. Entra la duda, disminuye el compromiso. No porque no puedan, sino porque trabajan sin señales claras. Dependen del estado de ánimo en vez del sistema.
El problema no es la falta de esfuerzo, sino la ausencia de estructura. Sin indicadores claros, cada paso parece igual y cada decisión se vuelve agotadora. La abundancia de opciones dispersa tu enfoque. Confundes movimiento con progreso. La hormiga no duda entre decenas de caminos al mismo tiempo. Elige uno y avanza. Si encuentra un obstáculo, no vuelve al inicio, rodea con inteligencia y sigue. La profundidad es más importante que la amplitud. La repetición es más poderosa que el cambio constante. La simplicidad supera a la complejidad. Mira tu entorno. ¿Cuántos proyectos empezaste y no terminaste? ¿Cuántas tareas abiertas consumen tu mente? Cada compromiso sin cerrar drena tu energía. Una mente saturada no produce logros claros. Cuando pasas de trabajar por emoción a trabajar por señales, todo cambia. Tienes criterios claros. Lo que funciona se repite, lo que falla se detiene. Construyes pequeñas victorias diarias que se acumulan silenciosamente hasta convertirse en maestría acumulada. Tus decisiones se vuelven más rápidas. Tu confianza más estable. Tus resultados más claros. Tu reputación cambia. Te conviertes en quien cumple, en quien termina lo que empieza. Si sigues con el método antiguo, el resultado no suele ser un fracaso ruidoso, sino un retroceso lento. Proyectos detenidos al 80%, gran esfuerzo con poco retorno, cansancio sin progreso real. Y eso es más peligroso que fracasar. Capítulo 2. Sistemas de señales. Observa a una hormiga cuando encuentra una miga de pan. No se detiene a presumir el hallazgo ni a analizar demasiado. Deja una señal química clara para las que vienen detrás. Cuantas más hormigas recorren el camino, más fuerte se vuelve la señal. Los caminos productivos se refuerzan, los inútiles desaparecen. Así deberías trabajar tú. Muchos toman decisiones por emoción momentánea o consejos populares. Cambian de dirección porque los resultados no aparecen rápido. Duplican esfuerzos en caminos que no conducen a nada. Los sistemas de señales significan definir para cada proyecto uno o dos indicadores reales de progreso. No el número de me gusta, sino el número de clientes. No la cantidad de actividades, sino la calidad de resultados. Si el indicador mejora, refuerzas el camino. Si empeora, ajustas. La realidad habla, tú escuchas. Pero hay una habilidad igual de importante, eliminar. Cada semana pregúntate, ¿qué 10% de mis actividades genera menos impacto? Y elimínalas con claridad. Las opciones excesivas consumen tu capital más valioso, la atención. Construye un tablero simple de 3 a 5 indicadores. Revísalo semanalmente. Verde igual a refuerza. Amarillo igual a ajusta. Rojo igual a detén o cambia. Así desaparecen las decisiones emocionales y el tiempo se asigna según hechos. Capítulo 3. El impulso pequeño. La hormiga puede cargar 50 veces su peso, pero no levanta todo de una vez. Divide en partes. Grano a grano. Muchos se paralizan ante la magnitud del objetivo. El impulso no nace de la perfección, sino del movimiento. La acción precede a la motivación. Transforma cada gran meta en una versión de 15 minutos de ejecución real. No pensar 15 minutos. Hacer 15 minutos. Regla clave. No falles 2 días seguidos. Un tropiezo es humano, 2 comienzan a formar hábito. Mide tareas terminadas, no horas trabajadas. Cierra círculos. El impulso pequeño cambia tu identidad. Te conviertes en alguien que siempre termina. Capítulo 10. El poder de la constancia. La constancia no es solo fuerza de voluntad. Es identidad. Puedes tener sistemas, señales, impulso, preparación y enfoque. Pero si no están alineados con quién eres, se desmoronan. Cuando tu identidad es, soy alguien que cumple, la pregunta no es si terminarás, sino cómo lo harás. Cuando tu identidad es, soy constante, el fracaso no te define, te enseña. El control vuelve a ti. Dejas de reaccionar ante las circunstancias y comienzas a dirigirlas. La hormiga no gana por tamaño. Gana por constancia. Y la pregunta final es simple. ¿Quieres motivación momentánea, o quieres sistema e identidad? Porque lo primero inspira, lo segundo construye. Hola. Hoy te cuento el resumen de El millonario de la puerta de al lado, Thomas J. Stanley. Nadie te lo dijo. Los verdaderos millonarios no tienen Ferrari. No usan ropa de lujo. No presumen en redes. Y lo más fuerte, probablemente uno vive cerca de ti. Sí, el millonario real podría ser tu vecino. Ese que maneja un auto viejo. Ese que viste simple. Ese que nunca presume nada. Mientras tú intentas parecer rico, él se está volviendo rico. Y aquí empieza lo incómodo. Nos enseñaron a creer que la riqueza significa gastar. Casa grande, ropa cara, auto nuevo, mostrar éxito. Pero eso no crea riqueza.
la destruye. Los verdaderos millonarios viven muy por debajo de lo que pueden pagar. No compran para impresionar, no gastan para demostrar, no viven para aparentar, viven para acumular, mientras la mayoría compra cosas que no necesita con dinero que no tiene. Ellos compran libertad, libertad de tiempo, libertad de trabajo, libertad de depender de otros. Y hay algo aún más duro. Muchas personas con sueldos altos no son ricas. Son esclavas de su estilo de vida. Ganan más flecha apuntando hacia la derecha, gastan más. Compran más flecha apuntando hacia la derecha, deben más. Aparentan más flecha apuntando hacia la derecha, poseen menos. Es una prisión elegante. El verdadero millonario hace lo contrario. Gana, ahorra, invierte, repite, durante años, en silencio, sin aplausos, porque entiende algo que la mayoría nunca comprende. La riqueza no se ve. La riqueza se acumula. La casa gigante puede ser deuda. El auto caro puede ser presión financiera. El lujo visible muchas veces es la pobreza invisible. Pero el dinero invertido, el patrimonio, la independencia, eso no se muestra, se construye. Otra verdad brutal. Los millonarios no buscan aprobación social. No necesitan impresionar a nadie. No compiten con otros. Compiten con el tiempo. Cada peso que gastas hoy es la riqueza futura que pierdes. Cada gasto innecesario compra placer momentáneo. Pero vende tu libertad. Y aquí viene lo que cambia todo. Ser rico no depende de cuánto ganas. Depende de cuánto conservas. Puedes ganar millones y seguir siendo pobre. Puedes ganar normal y volverte rico. Todo depende de tus hábitos. Los millonarios tienen obsesión por el control. Controlan sus gastos. Controlan sus decisiones. Controlan sus impulsos. Controlan su futuro. Mientras otros buscan gratificación inmediata. Ellos construyen seguridad permanente. Y el resultado es inevitable. Años después, el que aparentaba riqueza sigue trabajando para pagar deudas. El que vivía simple tiene total libertad. 2 vidas, 2 decisiones, 2 destinos. El mensaje es brutalmente claro. No te haces rico comprando. Te haces rico dejando de comprar. No te haces rico aparentando éxito. Te haces rico construyendo patrimonio. No te haces rico impresionando a las personas. Te haces rico controlándote a ti mismo. La próxima vez que veas a alguien con lujo visible, pregúntate algo. ¿Es rico? ¿O solo parece rico? Y la próxima vez que veas a alguien viviendo simple, quizás estés mirando a un millonario. Si quieres un resumen de otro libro, déjalo en comentarios y lo traigo. Saludos, nos escuchamos en el siguiente libro.